Una crónica hoy del diario El País dice que la rendición de cuentas tiene 459 artículos que abordan los más variados temas, muchos de los cuales generarán varios debates en el Parlamento, incluso entre los legisladores de la coalición de gobierno, quienes defenderán cada uno las aspiraciones de sus partidos. Sin embargo, hay un tema que encontró a casi todos los diputados oficialistas de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que es la que va a tratar el proyecto, alineados y en contra de la propuesta del gobierno: la eliminación de la contribución adicional al Fondo de Solidaridad que aportan los profesionales egresados de la Universidad de la República. La eliminación propuesta es progresiva, empieza con una reducción de un 25% anual acumulativo sobre el cargo vigente en el año 2022, hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, se manifestó este domingo por su preocupación tras el proyecto de rendición de cuentas presentado por el gobierno, que no prevé aumento del presupuesto para la Universidad de la República. ¿Cuál es el escenario? Ninguno de los artículos de la rendición de cuentas propone aumentos para UDELAR. Es más, como lo mencionábamos, le quita recursos a la Casa de Estudios. En la anterior, rendición de cuentas, tampoco había recursos propuestos para UDELAR, pero en la discusión en el Parlamento se encontraron recursos para la Casa de Estudios. ¿Cuál es el escenario ahora, en un momento donde además la UDELAR está nuevamente en el periodo de inscripción para este segundo semestre del año 2022? Recibimos en nuestra entrevista central a Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Arim, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación de compartir esta mañana con ustedes. Lo encontramos rumbo a Paysandú, Arim, ¿no? Me encuentro en rumbo a Paysandú. En realidad estamos haciendo una gira por Paysandú, Salto y Tacuarembó, porque la Universidad de la República está inaugurando nuevas carreras en el año 2023, justamente a partir de recursos que obtuvimos en la discusión parlamentaria, en la rendición de cuentas y en el presupuesto quinquenal anteriormente. Entonces justamente estamos yendo a estas tres localidades para hacer esos anuncios. Arim, ¿qué lectura hace de esta rendición de cuentas que presentó el Ejecutivo? Yo creo que tú hacías un buen resumen, por un lado de mucha preocupación, yo diría que en algún sentido también cierta alarma, que tiene que ver fundamentalmente con el problema del adicional del Fondo de Solidaridad. Acá me gustaría hacer una aclaración importante. La Universidad de la República no es que reivindique el adicional en sí. O sea, la discusión que, por ejemplo, ha planteado el senador Gandini en el sentido de sustituir el adicional por fondos incrementales nos parece válida. Como discusión, el país tiene que resolver, en todo caso, cómo financiar algunas partidas de la Universidad de la República. Pero tal como está presentado en el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, implica una reducción al cabo de 4 años, el orden de $15 millones en el rubro de inversiones y gastos de la Universidad de la República. Para que la audiencia tenga una idea de magnitud, esto representa un 3% del presupuesto de la Universidad de la República. ¿Sí? Y si lo vemos solamente en el rubro de gastos e inversiones, porque el adicional del Fondo de Solidaridad se puede usar exclusivamente con esta finalidad, estamos hablando de una reducción de por encima del 15%. Hay otra complicación adicional, es que el adicional del Fondo de Solidaridad tiene algunos destinos específicos. Por ejemplo, es una de las principales palancas que hemos utilizado y que establece la ley para la construcción de infraestructura en el interior del país. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también su eliminación socava las bases de un proceso de desarrollo de la Universidad del Interior que ha sido exitoso y que ha transcurrido en los últimos 15 años, incrementando muchísimo la matrícula y la calidad de la infraestructura universitaria. De ahí la preocupación, en primer lugar. Quiero aclarar que si bien no aparecen recursos incrementales para la Universidad de la República, el Poder Ejecutivo sí incorporó en un diálogo largo que hemos tenido con la Intendencia de Paysandú y con el Poder Ejecutivo, en particular la figura del prosecretario Álvaro Delgado, una partida que es para la construcción de un nuevo edificio en Paysandú, pero es una transferencia al gobierno municipal de Paysandú, que lo tenemos dialogando. Ahora es una partida por una única vez, que nos va a permitir hacer una obra que queremos y estamos muy contentos por ello, en donde el Poder Ejecutivo va a poner $7 millones y la Universidad de la República tendrá que poner una cantidad similar, pero es también cierto que en un contexto donde se elimina el adicional de Fondo de Solidaridad y no aparecen recursos incrementales para otras partidas universitarias, la situación de los próximos años parece ser, yo diría,
bastante compleja para la institución y para la estrategia de llevar universidad a los distintos rincones del país. Arim, ¿cuál es el presupuesto hoy de la Universidad de la República por año? Y mire, en grandes rubros, llevándolo a dólares, estamos en el orden de 350 a 400 millones de dólares por año, un tipo de cambio, ¿no? Pero para que la audiencia tenga un poco de magnitud. También es importante, porque lo vamos a presentar también en la rendición de cuentas, que ese presupuesto, si lo comparamos con el presupuesto de universidades de similar porte en la región, no en el mundo desarrollado, en la región, en Chile, en Brasil, en Argentina, de similar porte que tenga, por ejemplo, el mismo número de egresados por año o similar, estamos hablando que la Universidad República tiene un presupuesto que en algunos casos es la mitad del presupuesto de otras universidades como la Universidad de Chile, la Universidad de San Pablo o la Universidad de Minas Gerais, para poner algunos ejemplos. ¿Cuáles eran las previsiones que realizaba la UDELAR en una aspiración, digamos, que contuviera esta rendición de cuentas que finalmente no lo tiene? Bueno, nuestras aspiraciones era, en primer lugar, un incremento presupuestal del orden de 37 millones de dólares, o sea, algo menos del 10% del presupuesto de la Universidad de la República. Básicamente, también de vuelta, hay que tener en cuenta que esto casi que lo que hace es compensar la pérdida del poder adquisitivo de la institución por inflación en los últimos 2 años, ¿sí? O sea, es un incremento en términos reales muy relevante. Lo que estamos planteando es que necesitamos esos recursos para profundizar nuestra estrategia de desarrollo en el interior, para generar oportunidades para los jóvenes investigadores que quieren construir su carrera académica en Uruguay, evitando la migración, que es uno de los fenómenos que volvemos a encontrar sobre la mesa en el momento. Construir un sistema de ciencia y tecnología sería robusto, con más becas, con más posibilidades de inserción temprana, que es de vuelta. Luego de la pandemia parecería que todos estábamos de acuerdo en esto, pero las señales en esta dirección son equívocas, ¿verdad? Y además atender a algo que es una excelente noticia, pero que también requiere más recursos. La matrícula de la Universidad de la República en los últimos años, en el año 2022 y 2021 con respecto al 2020, estamos con crecimientos de por encima del 15%. ¿Sí? Por lo tanto, el escenario es un escenario donde tenemos que atender más estudiantes, más diversos, excelente noticia para Uruguay, pero que tenemos menos recursos docentes y no docentes para poder atenderlos y construir estrategias que nos aseguren no solamente el ingreso a la Universidad de la República, sino el egreso de estos estudiantes, que es tan imprescindible para ellos como estudiantes como para el país en términos de construir masa crítica de profesionales que nos permitan sostener el desarrollo del siglo XXI. Y ahora, sabiendo que arrancan desde este punto, digamos, con una rendición de cuentas que no prevé incremento presupuestal y justamente la eliminación progresiva de ese adicional, ¿a qué esperan lograr en la discusión parlamentaria, que ya sabemos que no comenzó, pero que usted sí ha tenido encuentros con algunos legisladores en esta dirección? Yo le diría, pero en primer lugar, yo creo que la primera señal de cierta tranquilidad en un escenario de desazón, por no tener ningún recursos incrementales, tiene que ver con las señales que emitieron distintos legisladores de la coalición de gobierno, en el sentido de que no estarían dispuestos a votar una eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad sin que se compensara por los montos equivalentes a la Universidad de la República con otros rubros. Sí, por ejemplo, en la crónica que citábamos hoy temprano del País, dice el senador blanco Jorge Gandini, ya adelantó a La Diaria que no está dispuesto a votar este artículo, que él mismo promovió junto con el diputado colorado Conrado Rodríguez, si no complementa un financiamiento sustitutivo. Tenemos que restituirle fondos de algún modo, dijo al País el diputado blanco Álvaro Viviano. Justamente, yo diría que en particular con Gandini tuvimos un intercambio el día viernes, breve intercambio, donde me transmitió esta tranquilidad. O sea que esa iba a estar en su posición, por lo tanto, de vuelta. Yo creo que desde ese lugar debemos construir también un escenario donde poder discutir otros temas. No sería bueno para el Uruguay que pasemos los próximos 2 meses la rendición de cuentas discutiendo sobre el adicional y no discutiendo sobre lo que la universidad puede hacer de cara a mejorar las bases académicas, científicas del Uruguay y la formación de nuestros jóvenes. Porque aquello que se advierte por lo pronto, rectores, que habría a su juicio, y estoy, digamos, haciendo una exégesis de sus palabras, en todo caso una interpretación de la misma, que es, durante mucho tiempo se dijo que, y sobre todo en la pandemia, que había que brindar recursos para formación en ciertas direcciones, pero que en esta instancia de la rendición de cuentas, esto económicamente no se promueve. Yo le diría que es un resumen correcto, sin adjetizar en absoluto. Efectivamente, creo que como sociedad estamos dando mensajes equívocos en esta dirección. Recordemos, y esto no es una voluntad de la Universidad de la República, pero por razones que tienen que ver con historia, pero también por el tamaño relativo del Uruguay.
que en algunas áreas del conocimiento, la Universidad de la República es la única inserción, el único espacio institucional de inserción laboral que tienen disponibles muchos jóvenes formados a alto nivel dentro de fronteras y fuera de fronteras que quieren volver al Uruguay, ¿sí? Por lo tanto, si la Universidad de la República no tiene algún recurso incremental que le permita generar puestos para el ingreso a la carrera docente, lo que va a suceder es que va a haber una generación, o va a haber generaciones de jóvenes investigadores que van a desarrollar o se van a frustrar en otros ámbitos dentro del país, porque no es su vocación sería investigar, o van a migrar, cosa que el Uruguay en los 90 y comienzo de este siglo sufrió demasía, que se había logrado revertir parcialmente, pero que de vuelta estamos en un escenario muy complejo. Lo mismo sucede con los salarios, ¿verdad? O sea, si uno hace la comparación, aún luego de la pandemia, los salarios de la Universidad de la República y que el país le paga a los científicos y a los académicos en régimen de dedicación exclusiva para la investigación y generación de conocimiento están deprimidos con respecto inclusive a la región en general. De vuelta, son señales complejas en ese sentido. Bien, rector, para profundizar sobre algo que ya mencionamos, pero es bueno volver sobre eso. Usted planteaba una aspiración de parte de la Universidad de la República de más o menos unos 37 millones de dólares en la rendición de cuentas que, a juzgar por pronto por el articulado presente, no los va a conseguir, que sería un 10% más o menos del presupuesto general de la Casa de Estudios, atendiendo una matrícula 15% superior. ¿Qué se planteaba hacer la UDELAR con esos recursos incrementales que buscaba en la rendición de cuentas? Bueno, yo diría que el escenario principal para nosotros era un escenario de mejorar la relación horas docentes-estudiantes, que se viene deteriorando, diversificar estrategias de formación y siendo el uso inteligente de lo que hemos hecho y bien durante la pandemia, que es la tecnología de la información, ¿sí? Un uso inteligente que permita mejorar la calidad y alcance de la educación y, por supuesto, darle mayor sustento a jóvenes que están ingresando en distintos lugares del país, y eso también es una muy buena noticia. El incremento de la matrícula es muy importante, por ejemplo, en el interior, de tal manera de asegurarles la permanencia. También queremos recursos para becas. Los estudiantes vienen con dificultades y hemos encontrado y detectado que el incremento de la demanda por becas sigue siendo importante en la Universidad de la República, y que a la misma vez tenemos que sostener becas bastante particulares. Por ejemplo, la beca transporte, el momento que estamos teniendo distintas localizaciones de la Universidad de la República del país, bueno, muchos estudiantes, por ejemplo, que viven en Rivera van a estudiar a Tacuarembó y viceversa, y están solicitando becas para poder sostener también esos procesos de movilidad. Eso como un ejemplo, pero lo cierto que si me tuviera que resumir en una frase es, para sostener procesos de enseñanza que requieren democratización, pero para esa democratización requieren más docentes y mejor infraestructura en general. No es un pedido desmedido, a esos 37 millones por supuesto hay que sumar el ajuste salarial que esperemos de alguna manera alcanzar con niveles similares al resto de la administración central, pero son los recursos, yo diría que imprescindibles para que no nos enfrentemos a una situación de deterioro en la capacidad de la Universidad de la República para retener a los jóvenes en el estudio y en su formación. Arín, buenos días. Usted justamente decía en declaraciones que brindó al Canal 10 que era un momento de crecimiento histórico de la matrícula de la UDELAR. ¿De cuánto ha sido el incremento de la matrícula? Mire, para que tengamos una idea de magnitud, este año, ahora, como ustedes anunciaban en la presentación, en julio muchas facultades vuelven a abrir inscripciones. Que es una estrategia también para que los jóvenes no estén un año entero sin estudiar. Claro. Pero sin contar el ingreso en julio, este año estamos superando los 20.000 estudiantes. ¿Sí? El año pasado tuvimos un poquito más, pero en el 2020 eran 17.000 estudiantes. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 4.000, 5.000 estudiantes más por año que están ingresando a la Universidad de la República. En un país como Uruguay, ¿no? Con el tamaño relativo de Uruguay, eso es una cantidad muy importante. Para esto tiene que ver también con una coordinación que hemos hecho con ANEP, que ha funcionado en forma razonable para mejorar la transición entre el secundario y la vida universitaria, pero lo cierto es que nosotros estamos muy contentos de estos resultados, estamos muy contentos que haya más estudiantes eligiendo carreras más diversas, porque también, por ejemplo, ha aumentado mucho la cantidad de estudiantes que eligen ciencias o las áreas de la salud para estudiar, producto posiblemente de lo que han vivido en la pandemia durante su formación en el liceo, pero simultáneamente, bueno, esto requiere una atención específica. Sin esa atención específica puede ser que estemos frustrando las expectativas de estos jóvenes que buscan un espacio para formarse en Uruguay en áreas tan distintas. Rector, cerrando este tema de alguna manera, porque lo que le voy a preguntar también tiene algún tipo de vinculación con esto, el presidente de la República había manifestado en su momento la idea de
realizar un proyecto, llevar adelante un proyecto que implicara un nuevo hospital de clínicas, sabiendo que el hospital de clínicas es central para la vida universitaria, pero también las dificultades que han tenido para incorporarlo de alguna manera al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cuál es eso hoy el presente del hospital de clínicas? Yo diría, el presente del hospital de clínicas es un presente de dinamismo, donde están emergiendo muchos proyectos distintos, de distinta naturaleza, para mejorar la salud de los uruguayos y la formación de médicas, médicos y yo diría personal vinculado a la salud general en Uruguay. Es de vuelta en esta rendición de cuentas, también estamos pidiendo recursos específicamente para formar en algunas áreas y atender la salud de los uruguayos en hospitales y clínicas con algunas innovaciones. Les pongo el ejemplo de una de ellas. Queremos inaugurar un proyecto de tratamiento del cáncer de próstata, de la misma manera que el año pasado inauguramos presentamos al Parlamento y logramos al Parlamento financiamiento para un modelo de atención del cáncer de mama, este año para el cáncer de próstata, con la incorporación inclusive de robots en lo que es la operación, en las cirugías vinculadas al cáncer de próstata. Es una innovación para Uruguay, en un contexto donde es una técnica que se ha generalizado en la región. En Uruguay hay algún ejemplo del sector privado, pero no hay acceso del conjunto de la sociedad a esta tecnología y no hay formación específica en Uruguay sobre esto. ¿Sí? Entonces, es algo que es imprescindible también para atender patologías como esta, que son muy prevalecientes, en este caso en la población masculina, y muy relevantes desde el punto de vista también de su incidencia en tasas de mortalidad por cáncer. Justamente, además, en esta dinámica, rector, días pasados se anunciaba que ACE y UDELAR pusieron en marcha el IMAE cardíaco en Tacuarembó, con un par de procedimientos exitosos, algo que había sido largamente reclamada por la zona norte del país. Exactamente, todavía está en proceso de consolidación. Nosotros tomamos la decisión, de acuerdo con ACE, de darle andamiento. Tenemos que construir los acuerdos institucionales que le den sustentabilidad en el tiempo, ¿verdad? Pero lo mismo que ha hecho la universidad siempre. La Universidad de la República, primero, no pide certezas absolutas, lo que solicita es consideración en una medida de largo plazo, y tomamos algunos riesgos que son válidos desde el punto de vista social, como es la inauguración de este IMAE en Tacuarembó, que todavía le faltan algunos acuerdos institucionales con el Fondo Nacional de Recursos en particular, que le dé sustentabilidad en el largo plazo. Ahora, pero desde el punto de vista del hospital y de la universidad. Perdón, decía, del punto de vista edilicio, ¿qué hay con respecto a esta materia? Al tema hospitalario yo le diría que eso sí está en diálogo con el presidente de la República. Nosotros estamos un poco a la espera de que se convoque el ámbito que de presidencia se anunció. En particular, el presidente de la República lo dijo con mucha claridad en la Asamblea General y lo ha hecho con diálogos personales que hemos tenido con él, que él está interesado en llevar un nuevo hospital hacia el 2030 y que eso requiere un marco de diálogo nacional. Por nosotros, la Universidad de la República está en el entendido de que es un acuerdo entre partidos políticos en un sistema democrático. Estamos para colaborar en esa dirección y atentos a que se convoquen esos ámbitos para lograr un acuerdo de esa naturaleza. El Uruguay necesita un nuevo hospital de clínicas, que puede ser en el mismo predio e inclusive usando la estructura del viejo hospital, que es absolutamente noble, pero no puede ser simplemente un reciclaje, tiene que ser un nuevo hospital para un nuevo país que tiene otros requerimientos en términos sanitarios. ¿Y qué características debería tener ese nuevo hospital, rector? Yo le diría que en primer lugar es un hospital mucho más compactado. El tamaño actual del hospital de clínicas es del orden de 110.000 metros cuadrados. Estamos pensando en un hospital del orden de 70.000 metros cuadrados. ¿Sí? Con ese compactamiento, ya de por sí es un dato importante, se liberan espacios en el edificio para otros usos posibles. En segundo lugar, tiene que estar especializado en tecnologías que aporten a, la alta complejidad en la atención sanitaria y a la formación e investigación en estas áreas. El ejemplo que le estoy poniendo del cáncer de próstata en este periodo de rendición de cuentas y el que presentamos el año pasado sobre el cáncer de mama es un ejemplo que va en esa dirección. Son propuestas que hace el Hospital de Clínicas para mejorar la atención de los uruguayos, mejorar la base de investigación sobre estas áreas y simultáneamente hacer atenciones que no están haciendo otros prestadores. ¿Sí? De alguna manera, ese es nuestro esquema, el hospital no puede ser un hospital, del tamaño actual, pero tiene que ser un hospital de vanguardia, de punta, de modelo conectado con otros hospitales en el mundo. Hemos tenido contacto con otros hospitales, en particular, por ejemplo, me ha tocado tener contacto con el Hospital de Clínicas en Barcelona, de tal manera también de que la Universidad de la República aprenda cuáles son las mejores prácticas actuales en términos hospitalarios. Estamos pronto para esa discusión, esperemos que el país la logre encarar porque obviamente trasciende una rendición de cuentas, ¿no? Claro, estamos hablando de una inversión que se tiene que proyectar de aquí a por lo menos 6-7 años. Ahora, justamente sobre eso, rector, una inversión más o menos para este hospital más compacto y justamente siendo análogo a hospitales similares que hay en el mundo y que usted ha podido
recorrer o de los cuales tienen información, ¿cuánto, cuánto costaría llevar a la práctica o construir un hospital de esas características? Mire, yo le diría que estamos hablando de un orden de magnitud que está entre 100 y 140 millones de dólares. O sea, es una inversión importante, pero también es importante recordar que el Hospital de Clínicas es el único hospital público de Uruguay que no ha recibido inversiones importantes desde el comienzo del siglo hasta la fecha, ¿sí? Y eso se nota, o sea, estamos haciendo un enorme esfuerzo para mantenerlo, inclusive la Universidad de la República ha redireccionado fondos que no eran para el hospital de tal manera de mejorar ciertas instalaciones. Si ustedes ven, por ejemplo, el Policlínico, el hospital actualmente está totalmente reciclado, de muy buen nivel y muy dignamente. Hay algunos pisos que están en la misma situación, pero la estructura en general del hospital tiene un deterioro que tenemos que revertir y a la misma vez mejorar su funcionamiento, porque la estructura actual tampoco es la deseable por lo que decíamos al comienzo, ¿verdad? Rector, escucharlo así, escuchar esto que usted nos cuenta es bastante decepcionante, ¿no? Porque a partir de que de comienzo de este siglo han gobernado, una coalición de izquierdas, una coalición de centro, o esta nueva que está ahora, o el Partido Colorado antes, y que no se haya podido generar los espacios presupuestales como para tener al Hospital de Clínicas, con lo que ello implica para la vida académica, pero también para la cuestión sanitaria, es decepcionante advertirlo así, ¿no? Yo no sé si le diría la palabra decepcionante, pero te agregaría una capa más en tu análisis. En realidad, si uno cuenta desde la apertura democrática hasta la fecha, hubo por lo menos 3 intentos o 3 propuestas de reestructuración del hospital que fracasaron, ¿sí? En 3 gobiernos distintos, por distintas razones y situaciones que se fueron dando. Por lo tanto, yo estoy entusiasmado con la posición del presidente de la República, que dijo públicamente, ni más ni menos que la Asamblea General, que debería ser una prioridad nacional, pero simultáneamente soy muy cauto. ¿Y por qué soy muy cauto? Bueno, soy cauto porque venimos de fracasos previos. Exactamente, venimos de fracasos previos. Entonces, no quiero generar falsas expectativas ni en el personal del hospital, ni en el sistema sanitario en general, ni por supuesto en los estudiantes, fundamentalmente, que están hoy desarrollando su formación en ámbito hospitalario dentro de la Universidad de la República, pero a la misma vez creo que debemos seguir caminando en esta dirección, porque es la dirección que le tiene que brindar al país una solución a un hospital que no puede seguir dependiendo de la coyuntura específica de una realidad, porque no puede ser que esperemos o años de vacas gordas o circunstancias particulares para poder hacer una obra de esta naturaleza. Tenemos que retomar algunas miradas que Uruguay tuvo en algún momento del siglo XX, en donde hizo inversiones muy importantes, incluyendo el actual Hospital de Clínicas, que trascendía un periodo de gobierno y se miraba hacia lo lejos. El Hospital de Clínicas es un buen ejemplo en esto. El primer proyecto de Hospital de Clínicas es 1930, se inauguró en 1953. Por supuesto, la tecnología de construcción ahora es otra y la realidad son otras, se puede construir mucho más rápidamente. Pero fue un país que miró hacia adelante y se hizo un hospital modelo que no había en América Latina un hospital similar. Y bueno, luego fue tomado por las coyunturas que todos conocemos, difíciles que atravesó el país y se fue deteriorando también su infraestructura edilicia. Pero sí es una estructura muy noble en lo que es sus cimientos y los espacios con que cuenta. O sea, habilita una reestructuración global relevante. Por lo tanto, estamos esperando que sean las circunstancias como para poder avanzar en este derecho. Rector, para cerrar este capítulo, ese mensaje del presidente fue en los primeros días de marzo, hoy es 4 de julio. ¿Qué se avanzó desde aquel día hasta ahora? No, a partir de ese momento yo he tenido conversaciones con distintos líderes políticos que me preguntaron sobre lo que había dialogado con el presidente de la República, de todos los partidos políticos, y le hemos planteado que estamos en condiciones de avanzar. Por supuesto, intentaré tener un contacto con Presidencia nuevamente al respecto. Yo creo que esto sí es importante separar de la discusión que vamos a tener ahora en los próximos meses, que son la rendición de cuentas 2021, o sea, lo que estamos aprendiendo con respecto al 2021 y solicitado para el 2023, porque es algo que requiere un compromiso que trasciende esta coyuntura, ¿sí? Por lo tanto, ahora que nosotros presentamos nuestra rendición de cuentas, que está establecido también un calendario de discusión parlamentaria al respecto, haremos el esfuerzo de la Universidad de la República de retomar esta discusión. El Consejo Directivo de la Universidad de la República, en una sesión de hace 15 días, volvió a establecer esta prioridad y volvió a establecer su voluntad de avanzar en esta dirección con todos los partidos políticos y a la misma vez tomando en cuenta la iniciativa que ha tenido el presidente de la República en la materia. Bien, rector, yo quería volver sobre el tema de este anuncio de los últimos días sobre este centro de referencia que va a tener la UDILAR allí en el departamento de Paysandú. Si podemos profundizar un poco a qué va a estar dirigido este centro de referencia y qué implica tener un centro de referencia para la UDILAR allí en el departamento. Bueno, Paysandú es parte de nuestro desarrollo en Paysandú, Universidad de la República, es parte de nuestra estrategia de descentralización de la institución.
que ha constituido un centro universitario regional que abarca 2 sedes importantes, que es la sede de Paysandú y la de Salto, y 2 sedes de menor porte, que son Fray Bentos y Artigas. Y hemos tenido, yo diría, de vuelta, un buen problema. Es que en el año 2018 tomamos la decisión de abrir la carrera de medicina completa en el litoral, ¿sí? Hoy los estudiantes que deseen comenzar su formación en medicina pueden empezarla y terminarla en el litoral del país. Teníamos una expectativa de que tener entre 50 y 80 estudiantes por año, estamos arriba de los 200 estudiantes por año, eso genera una enorme demanda y una presión sobre los recursos instalados y una necesidad de construir nueva infraestructura, en particular en Paysandú, donde estamos claramente apretados por la infraestructura que tenemos, además localizada en 3 lugares distintos de la ciudad, que no nos permite seguir avanzando. Hemos estado en conversación con el intendente en esto ha tenido también una iniciativa importante, es probable que se concrete y ha ofrecido un terreno muy relevante y auspicioso para el desarrollo de un edificio universitario, y a la misma vez el intendente ha hecho gestiones en el Poder Ejecutivo para poder conseguir recursos que logren apalancar esa obra. Es una obra cuyo costo puede rondar los $20 millones, estamos hablando de muchos metros cuadrados, ¿sí? Y para nosotros es importante que eso, por ejemplo, esté presente en la rendición de cuentas. O sea, más allá, se lo marcaba al comienzo de la entrevista, más allá de la desazón por el problema del adicional de Fondo de Solidaridad y el mensaje que eso implica, y por la ausencia de recursos para otras finalidades, sí reconocemos en esto un área de esfuerzo del Poder Ejecutivo y de la Intendencia que logran recursos del orden de $7 millones que la Universidad de la República tendrá que poner algo similar en el correr de los años para poder concretar. Entonces, es un centro que pretende ser un edificio importante, de porte, que sustituya buena parte de la infraestructura que actualmente tenemos en la ciudad de Paysandú, y que se vuelva también un emblema universitario en la ciudad de Paysandú, ¿sí? Justamente ahora si bien estamos yendo a Paysandú, no es para hablaremos de ese tema también, pero también estaremos presentando un programa de fortalecimiento de la carrera de medicina, que también es una excelente noticia, teniendo en cuenta fundamentalmente que en el norte del Río Negro la cantidad de médicos por 100.000 habitantes que tenemos es mucho menor que la que tenemos en el sur del Río Negro. Por lo tanto, no solamente es una apuesta a la descentralización de la enseñanza, sino a localizar recursos humanos en el área de salud calificados en una zona del país que los requiere mucho. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Les agradezco mucho esta entrevista en profundidad y la posibilidad de tocar todos estos puntos con ustedes.